Soy Diego Estícar, tengo 34 años, soy de Santa Rosa, La Pampa. Ahora estoy actualmente viviendo en Capital, en Buenos Aires, y trabajo como director de cine, como fotógrafo, digamos, como que mi práctica artística está abordada desde ahí, desde la imagen y el sonido. Y viví en La Plata unos años porque estudié cine allá en la Facultad de Artes, y bueno, después me vine acá y continué un poco ahí mi búsqueda. Bueno, creo que ya venía anticipando un poco la situación de COVID. No es que yo la venía anticipando, sino que venía siguiendo la situación de los casos y cómo estaba repercutiendo el virus bueno, en los otros países que sucedió primero. Entonces, en cierta forma, ya creo que fue desde diciembre, enero, estábamos ahí con amigues haciendo chistes de eso, y de pronto fue como, bueno, llegó acá. eh, y, y la verdad que me encontró como en una situación igual como no tantas personas, pero de tanto privilegio, de mucho privilegio, quiero decir. Em, Porque bueno, fue como, me lo tomé como una oportunidad para trabajar desde casa un montón de otras cosas que no estaba haciendo anteriormente. Entonces tuve la oportunidad de estar acá tranquilo, con las necesidades básicas cubiertas, básicamente tranquilo por eso en realidad, pero empezando con la cabeza a cranear desde otro lugar, ¿no? Como empezar a trabajar otros contenidos. Y en un principio, como a muchas personas, pensando que iba a ser como, bueno, esto, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. Y después cuando, bueno, siguió y siguió y siguió, fue como, uy, no, ¿qué onda esto? Em, pero bueno, no sé si me tomó de sorpresa, es la palabra, porque la verdad no siento que haya sido de sorpresa, pero me tomó sí desde un lugar en el que lo agarré como una oportunidad para poder trabajar y para poder darme como el espacio a trabajar otras cosas que las estaba ahí como medio dejando y que venía con un ritmo re a full de laburo. Entonces esta oportunidad de parar un poco, la verdad es que me sirvió bastante. A ver, en cuanto, digamos, a la situación cultural, creo que estamos ahí como teniendo eh, las artistas y los artistas como me parece, como una necesidad. Si ya antes teníamos mucha necesidad y muchas ganas de comunicarnos y de expresarnos, creo que ahora es como el triple, ¿no? Y como, digo, no solo hay una necesidad de la comunicación, justamente, sino también como de compartir eso que uno hace, ¿no? Esa producción artística o esas reflexiones, ¿no? Como una necesidad, me parece, como de diálogo, no solo del hacer mismo. Entonces, eh, creo bueno, las situaciones nunca en este contexto, ¿no? Por lo menos nunca se están como del todo dadas para que podamos hacerlo tal cual nos lo imaginamos, pero sin embargo lo hacemos en la medida que podemos y con los cuidados que uno puede, y también me parece como que puntualmente hoy, por ejemplo, ¿no? En esta situación en la que hay como un horario restringido para poder circular, eso altera también como un montón, ¿no? Y altera y cambia la forma de producir. En mi caso, que trabajo con producciones que por lo general, no, sí, casi todas diría, son independientes. Es decir, que mis producciones no tienen una infraestructura para decir, bueno, tengamos un testeo de COVID en todos los rodajes. Bueno, yo como que no existe ese rol puntualmente, que estaría buenísimo que existiera, pero lo que sucedió, y con respecto también a esto de las restricciones de los horarios, es que uno empieza a amoldarse y te empezás como a acomodar bajo esas normativas, ¿no? Entonces quizás los rodajes que antes podrían ser entre 10 y 15 horas, bueno, ahora se reduce a, bueno, sí o sí, tiene que ser en 7 horas, contando que tenés que llegar a tu casa a determinada hora, tenés que volver los equipos a determinada hora, y hay toda una situación que se empieza a armar de la nueva normalidad, ¿no? Pero me parece que sí, como que respecto a la cultura, vamos a seguir comunicándonos y vamos a seguir haciendo cosas. Digo, así como lo seguimos haciendo el año pasado desde nuestras
casas también, como se empezaron a armar estas otras formas nuevas, incluso como esta entrevista, ¿no? Como desde la virtualidad, desde donde se pueda. Pero me parece que es como muy necesario justamente comunicarse y poder hacer, digamos, poder producir, digamos, contenido en el que podamos transmitir ideas, cosas, ganas, enojos, lo que sea. Pero bueno, sí lo siento como muy necesario muy necesario y sí siento que cada vez se hace más difícil producir. Pero bueno, en eso estamos. Sí. Sucede algo muy interesante que tiene que no, es prohibido, ¿no? Entonces como que hay algo de esa prohibición de circular, de la libertad, ¿no? Por decirlo entre comillas de alguna forma, que decís, no, pero ¿qué hago entonces con todo esto? Entonces ahora tengo más ganas de producir y después decir, no. También como eso, encontrar también ese equilibrio, ¿no? Y decir una maquinita que, mm, que necesita estar produciendo todo el tiempo. A veces quizás sí. Yo estoy justamente trabajando, ¿no? Como, bueno, tomarse los proyectos con más calma en los procesos. eh, y me parece que está bueno también eso, ¿no? Como ir todo el tiempo produciendo, todo el tiempo sacando contenido, todo el tiempo generando, todo el tiempo compartiendo desde lo que como, desde lo que digo, desde si me vi con alguien, o sea, también me parece que hay como una necesidad como de ese exceso, ¿no? Que es una necesidad que en realidad es una necesidad o un deseo impuesto, me parece, ¿no? Como por un sistema de que impuesto a que estemos todo el tiempo mostrándonos, todo el tiempo produciendo. Pero que yo trabajo en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que, digamos, está como dirigido por el Teatro San Martín, como uno de los teatros municipales más importantes de acá de la ciudad. Sin embargo, eso, ¿no? Se van encontrando y van apareciendo nuevas formas. Entonces es como que, bueno, suponte el año pasado se hizo un ciclo que se llamó Modos Híbridos, en el que, bueno, fue teatro filmado, que obviamente deja de ser teatro puro, pero empiezan a aparecer estas nuevas oportunidades y van a seguir apareciendo porque esto se va a seguir modificando, me parece. Bueno, cuando empezó la pandemia, justo 3 días antes de que empiece, no, perdón, 5 días antes de que empiece la pandemia, digamos que se declare acá la cuarentena, había filmado un videoclip que se llama Trozos de Films, que es un videoclip de una música que se llama Audia Valdés, y fue lo último que filmé, digamos, antes de la pandemia, y lo que estuvo bueno de toda la primera etapa de la cuarentena fue que tenía ese material para trabajarlo, o sea, para editarlo, ¿no? Y también tenía unas fotos que ya había hecho, entonces como que en cierta forma sentí como que, bueno, había todavía ahí como material para seguir bancándola, digamos, ¿no? Y después cuando ese material empezó a mostrarse y se empezó como a concretar, hubo ahí también de nuevo como una necesidad de decir, uy, bueno, ¿y ahora qué muestro, no? Porque no puedo producir nada nuevo. ¿Qué hago? Y también esta pregunta reiterada de, bueno, ¿por qué te gusta todo? Y me empezó a pasar que conecté, sentía igualmente esa necesidad de estar mostrando, porque si no sentía que si no mostraba, no era, ¿no? Como hay una frase que no me acuerdo muy bien nunca de quién es, que dice, ser, no, perdón, hacer para ser. Esto de hacer para ser, ¿y qué pasa si no hago nada? No soy nadie, tipo, no soy nada. Entonces, la verdad que tenía muchas ganas de seguir mostrando eh, material, eh, porque bueno, de pronto todo empezó a ser obviamente virtual y también fue una oportunidad para volver a conectarme con materiales viejos, eh, sobre todo con fotografías que había sacado en otros años. Eh, entonces lo que me pasó fue que me detuve a estudiar y estudié, me puse como más las pilas con la corrección de color
Me puse como bastante nerd con eso, y lo que hice fue tomar materiales en fotografía de otros años que había sacado antes y trabajarlos, como resignificarlos, ¿no? Como volver a trabajar y volver a reconectarme con esos materiales que uno, viste, que a veces tiene cosas de hace, no sé, 10 años y dice, esto es una cagada, no puedo mostrar esto. Y sin embargo me volví a conectar de nuevo con todo eso y estuvo buenísimo porque volví a encontrar ciertas cosas como de ciertos elementos que hacen como a mi esencia, ¿no? O como a cosas que me gustaban, o que quería transmitir en ese momento y que quizás ahora estaban volviendo. Entonces como que pude como, también ciertamente fue como una forma para reconectar con todo eso que había antes y para encontrarle sentido a todo lo que quiero seguir transmitiendo ahora, ¿no? Como entender que todo es una unidad y que lo que hiciste hace 15 años digo, también está como súper afectado con lo que estás y súper conectado con lo que estás escribió bastante. Es muy buena esa pregunta. A mí me pasa que yo actualmente estoy, digamos, mi economía se sostiene a partir de mi sueldo fijo de mi trabajo, que es este que te comentaba en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro San Martín, que tengo como la suerte de tener, no sé si la suerte en realidad, me parece que pude llegar ahí, a ese trabajo, estar en planta permanente, en blanco, en toda esa situación que es como en un primer momento ideal para nuestros padres, ¿no? Y decirles, sí, estoy en blanco, hago aportes, tengo obra social, quédate tranquilo que soy artista, pero está todo bien, ¿eh? Tengo esto, esa seguridad. Sin embargo, mm, también como siento bastante orgullo de haber llegado a ese lugar y poder decir que vivo de lo que estudié y de lo que me gusta, ¿no? Que es el audiovisual. Porque el trabajo que hago en el complejo teatral tiene que ver con la filmación. En un momento entré trabajando como camarógrafo y como editor, y ahora estoy como camarógrafo. Entonces, digo, también pude llegar a ese lugar y acceder a ese lugar porque previamente antes obvio, pero previamente estuve trabajando durante 7 años en otro trabajo que era un laburo administrativo, o sea, de oficina que no tenía absolutamente nada que ver conmigo y necesitaba realmente trabajar de eso porque si no me tenía que volver a La Pampa y no quería eso. Entonces me parece que, que hice como en cierta forma como una trayectoria como de ir muy de a poco entrando en concretar ese objetivo que es vivir de lo que me gusta. Em, por eso digo que soy un privilegiado, mucho más ahora en cuarentena, de poder seguir cobrando el sueldo. Igualmente sigo trabajando, no hago nada ahí. Pero bueno, digo, también me parece, hay como una idea de que los artistas se van a cagar de hambre y que siempre vamos a estar en un lugar ahí como súper relegado, que somos hippies y que no nos gusta trabajar. Y me parece que también está bueno poder pensarlo desde el lugar de que, ¿por qué, digo, tenemos un montón de ganas de hacer lo que nos gusta y por qué no vivir de hacer lo que nos gusta? O sea, ¿qué tiene de malo? Si es como realmente nuestro objetivo de vida para algunos, ¿no? Digo, así como abogado quieren recibirse y ser abogado. Entiendo que es como una categoría, el arte, en la que está como bastardeada desde el lugar de es muy difícil ser artista y vivir del arte. No me parece que sea así. O sea, no me parece que sea así. Creo que es re posible y creo que cada uno puede encontrar difícil en cuanto a, digo, también para un abogado es difícil recibirse y ponerse un estudio, qué sé yo. Me parece que está bueno como ponerle todo, realmente todo a lo que uno quiere y accionar para que eso suceda. A mí me ha funcionado siempre. Quizás me ha tardado esto 7 años, 10 años o más, que es un montón, pero bueno, llegás. Sí, también como con la insistencia y no solo con el deseo, sino con la acción hacia eso, me parece que se puede cumplir. Suena un poco a discurso Cris Morena, pero en mí ha funcionado. Sí, pasa que, digamos, justamente cuando empecé como, cuando me tuve que bancar solo, digamos, cuando ya mis viejos no pudieron bancarme más económicamente, que ahí fue cuando empecé a trabajar acá en Capital, este laburo administrativo,
ahí empecé como a entender un poco el sistema, eh, y empecé también como a entender como esta formación que dan las instituciones, ¿no? Y medio que tuve como una segunda adolescencia, y como que me rebelé un poco ante el sistema. Sin embargo, estaba súper dentro, porque también estaba trabajando de administrativo, pero me rebelé más con la institución, me parece, en el sentido de, dejé la facultad, por ejemplo, o sea, no soy, no me recibí. Que eso me parece que está bueno aclararlo, porque no me falta una materia para recibirme de la facultad, y no es casual que este año, ahora mismo, este año retomé la facultad, entonces estoy ahora en la instancia de cursar la última materia. Pero me pasó que me rebelé como contra esa institución, contra esa academia, digamos, porque sentía que en ese momento no me estaba aportando lo que necesitaba para aprendiendo cine, y había hablado con un par de personas de ahí de la Facu para comentarles que lo que quería hacer en mi tesis era una videoinstalación, y me dijeron que no podía hacer una videoinstalación, que tenía que hacer una peli o un corto, porque no había docentes capacitados dentro de audiovisuales para que me evalúen una videoinstalación. Entonces eso me pareció terrible, y, y de verdad que no quería hacer un corto o una peli. En ese momento estaba como un poco, nada, eso, interesado en otro tipo de propuestas. Y dejé la facultad. Y por eso, justamente, como que tuve ahí como ese motivo. Y empecé como con la necesidad de empezar esto, ¿no? Como a habitar otros espacios de formación, quizás un poco más desde lo independiente o desde lo under. Empezar a trabajar con personas que tienen un conocimiento más desde tanta estructura quizás. Y aprendí un montón todos estos años de eso, y ahora siento que sí tengo, con todo eso que aprendí, siento la necesidad de una nueva estructura, y para eso me parece súper importante en este momento terminar la facultad, por eso es que me anoté de nuevo, y ahora estoy como haciendo ahí como una vuelta a lo académico, pero con todo este contenido más desde otro lugar. Y está bueno también, como que ya no bardeo la academia. Pero sí me parece importante tener una visión crítica de esos lugares. Mm. No, me parece como importante. No, me pasó hace poco que hablando con mi papá, cuando le conté que estaba. Esto podría ser casi una terapia, pero lo voy a decir. Hablando con mi papá, cuando le conté que había retomado la facultad, mi papá se puso así como súper contento, ¿no? Y orgulloso de que, ay, qué bueno que volviste, ¿no? Como que me parece que para los padres, o por lo menos de mi generación, igual mi papá es muy grande para los padres de mi generación. O sea, yo tengo 34 años y mi hijo tiene 75, o sea, es un montón de edad. Em, y en su caso particular, que él nunca tuvo la oportunidad de ir a una universidad, digo, hay algo como ahí súper pregnante en los padres, ¿no? Cuando de prejuicio le dicen que sí, hay que estudiarte, pero me parece que también hay como una necesidad de que se concrete esa carrera, y que uno se reciba y que puedas hacer carrera justamente a partir de la academia, ¿no? Y del título de la licenciatura. Y sin embargo, está buenísimo también darse la oportunidad de habitar estos otros espacios que no sean solamente académicos desde la formación. Digo, yo siento que la facultad me aportó un montón, obvio, un montón de cosas que me resirvieron, y un montón de cosas de las que después me llevó un montón de años deshacerme de esa forma de ver la vida y la producción artística. Entonces, me parece que está bueno como ir equilibrando, y también darse la oportunidad de aprender de todos esos espacios, ¿no? Como no solo de una universidad, digo, también de espacios de contención y de diálogo con amigues, digo, como, no sé, en un momento hice un par de talleres que eran así como en la casa de amigues, o lugares así como más under, y también me aportaron un montón. Entonces me parece que está bueno como perderle el miedo a la formación de esos espacios, ¿no? Como arriesgarse bueno, a esa intuición y a esas cosas que uno tiene ganas de aprender, y ir a aprender eso a donde te vaya llevando también un poco el destino, también como saber escucharlo.
y no hacerlo solo porque papá y mamá nos digan que tenemos que estudiar ahí, ¿no? Eh, pero bueno, qué sé yo, está bueno también, no sé, está bueno atravesar por todos los espacios que uno sienta la necesidad de ir atravesando, me parece. Ser sincero con uno mismo, como estar atento a eso, a escucharse, a escuchar la propia necesidad y las propias ganas, que eso es como re difícil, pero bueno, ejercitándolo va apareciendo.